Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a prepararnos esta mañana para compartir la palabra. Quiero pedirle de favor que abra su Biblia. Voy a estar leyendo en Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a estar leyendo el verso 10 y el verso 11. Estamos continuando con nuestra serie Los dones del Espíritu, y hemos traído una serie que ya casi tiene 2 meses de que estamos hablando de este tema, y vamos a introducirnos al tema de hoy en Primera de Corintios 12, verso 10. Dice así la palabra del Señor: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Quiero actualizarlo un poco por dónde vamos. Y durante estos 2 meses nos introducimos a este tema que es muy amplio, y hemos venido hablando de qué son los dones del Espíritu, cómo es que el Señor los reparte, cuál es el propósito de esos dones. Hablamos de los dones ministeriales, 5. Hablamos de los dones de servicio, hay una gama de dones. Y la semana pasada, nos introdujimos a los dones del Espíritu, 9 dones. El pastor Johnny nos introdujo a ese tema de los dones del Espíritu y mencionó 4 de ellos. Habló del don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe y los dones de sanidades. 4 dones. Por lo que nos resta todavía 5 dones del Espíritu que necesitamos aprender, revisarlos. Pero por razones de tiempo, yo no quisiera darle los 5 en un solo tema, porque voy a sentir que voy a ir corriendo y no vamos a sacar la riqueza de cada uno de esos temas. De hecho, quizás cada uno de ellos es un tema completo, cada uno de ellos. Sin embargo, yo quiero detenerme esta mañana en 3 nada más, y vamos a dejar los 2 últimos para el próximo fin de semana. Quiero comenzar diciéndole que los dones espirituales y los dones del Espíritu eran algo que para la iglesia del principio era algo normal. Era el ambiente normal de la iglesia del principio, moverse en esos dones. Porque la iglesia nació y creció en ese ambiente. En el día del Pentecostés, si usted recuerda, Hechos capítulo 1 y capítulo 2, cuando la iglesia nació con una explosión del Espíritu Santo, porque fueron llenos todos los 120 miembros en ese momento de la iglesia. Fueron llenos del poder del Espíritu Santo, y dice la Biblia que se asentó sobre ellos como lenguas de fuego, y empezaron a hablar en otras lenguas, todos hablando en otras lenguas. Tanto que la gente que estaba alrededor en la fiesta judía se asombraron de lo que estaba pasando en ese recinto, en ese aposento alto. Ahí nació la iglesia.
Y en ese ambiente sobrenatural y de mover del Espíritu Santo, ahí se movía la iglesia. De tal manera que hablar de don de lenguas, hablar del don de profecía, que hoy oíamos un poco de eso, era algo normal, era algo natural para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera que lo que para ahora nosotros quizás es una maravilla, un mover del Señor que impacta o que impresiona, en realidad para la iglesia del principio era algo normal. Algo, no quiero usar la palabra común, porque común suena así como algo bajo, ¿verdad? Pero era algo normal el ambiente espiritual de la iglesia. De tal manera que el Señor quiere que como iglesia nosotros podamos vivir y experimentar esos ambientes espirituales. Amén, hermano. Bueno, entonces voy a centrarme en 3 de ellos. Voy a hablar del don de hacer milagros, voy a hablar del don de profecía y vamos a hablar del don de discernimiento de espíritus. Esos son los 3 que vamos a ver hoy y dejamos para el otro domingo, los otros 2. Quiero regresar a 1 de Corintios capítulo 12, verso 10. Ahí están los cinco dones restantes. En el verso 9 están los 4 que ya vimos con el pastor Johnny. Dice así el verso 10: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Si usted los logra contar, son 5. En el verso 9 aparecen los otros 4 que ya son los que vimos. Así que cuando hablamos del don de milagros, ¿a qué nos referimos? Primero tengo que mencionar que la palabra milagros en el griego se traduce como o viene de la palabra dunamis, que significa literalmente poderes. Eso es lo que significa, poderes. El don de poderes, eso es lo que quiere decir dunamis en el griego, o el don de milagros. Usted va a ver que hay una diferencia entre los dones de sanidades y el don de milagros. Por supuesto que una sanidad es un milagro. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? La sanidad es un milagro. El nacer de nuevo espiritualmente es un milagro. El que usted esté aquí hoy es un milagro. Denle un aplauso al Señor si se anima. Es un milagro. Es un milagro de Dios. Pero para efecto de dones espirituales, el apóstol Pablo hace una diferencia. Las sanidades, milagros de sanidades de todo tipo de enfermedad son unos dones, y los dones de milagros son otros. Por ejemplo, milagros se trata de la manifestación del poder de Dios. Ojo con esto. Milagros es la manifestación del poder de Dios que no obedece o que supera las leyes, las leyes naturales o las leyes físicas. Las supera. Va más allá que las leyes naturales inclusive. Por ejemplo, solo para darle un ejemplo rápido, cuando el Señor caminó sobre el mar y los discípulos lo vieron, dice que lo vieron y pensaron que era un fantasma, y se dieron cuenta que no era un fantasma, porque les habló y le oyeron y le vieron al Señor, pero caminando sobre el mar. ¿Es eso natural, hermano? Que alguien camine sobre el mar, ¿es natural?
Pues de plano no va, porque lo natural es que uno trate de caminar y se hunde. Han habido muchos falsos, mucha gente falsa que en nuestros tiempos, en todos los tiempos ha habido gente falsa, pero en nuestros tiempos hasta se hacen algunos videos arreglados, ¿verdad?, de gente que pareciera que va caminando sobre el agua, pero en realidad va caminando, alguna base tiene abajo. Y pues él lo va viendo, ¿va?, y va caminando y pareciera que va sobre las aguas, pero no. Otros tratan de caminar sobre las aguas corriendo. Y algunos logran por la velocidad y porque se ponen algún tipo de ayuda y logran pasar espacios cortos, pero no. El Señor caminó sobre el mar. ¿Cuántos dicen amén? Y no solo caminó sobre el mar, sino que aún habiendo olas grandes y con vientos y todo eso, el Señor caminó sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso los discípulos dijeron: ¿quién es este? En otra oportunidad, cuando iba en la barca, le dije: ¿quién es este que aún los mares le obedecen? Aún los mares y los vientos le obedecen al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Ahora, un milagro es la manifestación del poder de Dios que sobrepasa esas leyes naturales y esas leyes físicas. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de dones de sanidades, son los milagros que Dios hace en enfermedades. Cuando hablamos de don de milagros, hablamos de otros tipos de milagros en los cuales hay una manifestación del poder de Dios y que sobrepasa las leyes naturales o físicas. Acompáñenme a ver algunos ejemplos de ello. Hechos capítulo 2, versículo 22. Hechos 2, 22. Era muy común que el Señor hiciera este tipo de milagros. Hechos 2, 22 dice: varones israelitas. Este es Pedro que está dando testimonio. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Las expresiones maravillas, prodigios y señales es una manera de hablar de los milagros que el Señor hizo. Pero aquí Pedro está dando testimonio de las maravillas del Señor. El Señor no quería seguidores por sus maravillas, pero las maravillas confirman quién era Él y que su palabra es poderosa. El que sigue al Señor debe de seguirlo por quién es Jesús, y debe de seguirlo porque su palabra tiene vida y trae salvación. Las maravillas y los milagros solo son señales de testimonios de que Dios es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Ningún creyente debe de estar siguiendo a Jesús por sus maravillas. Ningún creyente, ningún verdadero creyente debe de seguir a Jesús solo por sus señales o por sus maravillas. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor decida no hacer maravillas, se va a decepcionar. Por eso mucha gente a veces dejó de seguir al Señor, y lo dejó de seguir porque de repente ya no hizo multiplicación de pan. De repente ya no sanó a alguien. Llegó a toda una fuente, a Bethesda, por ejemplo, y había cantidad de enfermos ahí, pero solo sanó a uno. Y todos los demás. Entonces, cuando uno sigue al Señor por sus milagros, cuando el Señor no los haga, se va a decepcionar uno. ¿Por qué debemos de seguir al Señor? Porque solo Él tiene palabras de vida eterna.
Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Por eso aquellos a los que el Señor, después de haber hecho milagros y maravillas, el Señor, y de repente les empezó a hablar del pan que descendió del cielo, que era importante comerlo, que era importante seguirlo, y de repente dice que muchos se empezaron a ir. Se empezaron a ir. Hasta los apóstoles les dijo el Señor: ¿y ustedes se van a ir también? Y entonces Pedro, movido por el Espíritu, le dijo: Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esa es la razón verdadera por la que un discípulo debe de seguir a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero sigamos un poquito más. Veamos un ejemplo. Jesús tenía señales, tenía prodigios y tenía milagros. Lucas capítulo 9, verso 16 al 17. Aquí un ejemplo claro de lo que es un milagro que sobrepasa las leyes naturales y físicas. Lucas 9, 16 dice así: y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y oiga esto: y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un milagro. La multiplicación de los panes y la multiplicación de los pescados es un milagro excepcional, porque, hermano, le dio de comer el Señor a 3,000 almas, varones, sin contar mujeres y niños. Y después le volvió a dar de comer otra vez a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Cuántos eran en realidad? Pues quizás sobrepasaban los 10,000 o los 6,000 en cada caso. Y el Señor lo multiplicó. Usted y yo lo hemos visto. ¿Cuántos conocen la historia de la multiplicación de los panes? Sí, es que el Señor no tiene problemas para multiplicar los panes. Los multiplicó en gran manera. Ese es un milagro. No es natural que el pan se multiplique. Tampoco es natural que los peces de repente se hagan más. No es natural. Es un milagro del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, usted diría: sí, hermano, qué grande es el Señor, pero yo nunca he visto que se multiplique. Quizás de la misma manera, pero yo no sé a usted. Yo lo he visto en mi vida, en mi casa, en mi familia. Lo he visto. Dios multiplica nuestra provisión. Dios lo puede hacer. Porque aunque lo puede hacer sobrenaturalmente para multitudes, también lo puede hacer personalmente para una casa y para una familia. Lo hizo allá en el Antiguo Testamento con una viuda, con la viuda de Naín. Lo hizo. Aquella mujer estaba lista para morir. Estaba lista para dejar que su poquito de harina se gastara y su poquito de aceite se gastara, y entonces se estaba preparando para hacer el último pan. ¿Recuerda usted? El último pan para comer ella y su hijo y después morirse. Pero en eso llegó Elías, movido por el Espíritu, y Elías le dijo: ¿qué haces? Pues solo estoy recogiendo unas ramas aquí. Voy a preparar, solo me queda un poquito de harina, un poquito de aceite y estoy lista para después morir. Y Elías le dijo: bueno, está bien, haz lo que tienes que hacer y prepárame a mí primero un pancito. Hermano, ¿qué hubiera hecho usted? Mañana, hermano. Mañana usted. Si este es mío. Esto es mío. Esto es lo último que tengo.
Y aquí me voy a terminar, así que no. Ve a buscar lo tuyo. Ve a buscar quién te puede dar. Pero resulta que Elías, que era profeta de Dios, Elías quiere decir Jehová es Dios. Eso quiere decir. Entonces Elías le dijo, tráeme a mí primero. Porque cuando lo que es tuyo está en las manos de Dios, se multiplica. Lo tuyo en tus manos se acaba. Aleluya. Entonces usted y yo tenemos que aprender a decidir en qué manos va a estar lo que es nuestro. ¿Sí me doy a entender, hermano? ¿En qué manos va a estar lo que es nuestro? Pero recuerde que lo nuestro es lo que Él nos ha dado. Por lo tanto, lo que tenemos, pongámoselo en las manos del Señor. No me vaya a malinterpretar. No estoy hablando de traerlo a la iglesia y decir, hermano pastor, aquí está lo que tengo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que lo que tenga no lo tenga en el corazón, sino que lo dé a las manos del Señor. Porque en las manos de Dios se multiplica todo. En sus manos se va a acabar todo. Dele un aplauso al Dios de los cielos si se anima. Yo lo he visto, hermano, lo he visto por años y hasta el día de hoy sigo viendo que Dios es fiel y que todo lo que está en las manos de Dios se multiplica. Se provee, se multiplica, alcanza. ¿Por qué alcanza? Porque está en las manos del Señor. Es cierto, Dios puede hacer, hermano, milagros para multitudes, pero también Dios quiere enseñarte que Dios es un Dios de milagros y que puede multiplicar y prosperar lo que tú tienes en tus manos. Puede multiplicarlo. Lo hizo ya con la viuda. Lo puede hacer con nosotros, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Sigue siendo un Dios milagroso. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Bueno, pero sigamos un poquito más. Marcos capítulo 6, verso 49 al 50. Marcos 6, 49 al 50. Eso de la harina, de la vasija de harina y de aceite, no se me olvida a mí cuando en aquel tiempo en que vino la recesión y el tiempo de escasez en Estados Unidos. Recuerdo yo que en la iglesia hicimos un acto de fe, y le dije, y hablamos de Elías, y yo les dije, hermanos, exactamente eso. Hermanos, ¿por qué no se anima usted a agarrar lo que es suyo en lo espiritual como un acto de fe? Agarre lo que es suyo, lo que usted tiene en el banco, lo que usted tiene en la casa, lo que tiene bajo el colchón. Aleluya. Porque algunos bajo el colchón lo ponen. Mire, lo que usted tenga. Hagamos un acto de fe. En ese entonces, hagamos un acto de fe y digámosle al Señor, Señor, lo que tengo lo pongo en tus manos, creyendo que en tus manos se va a multiplicar todo. Yo lo suelto de mis manos y lo que tengo lo pongo en tus manos para que se multiplique. Aquí hay varios testigos de que aunque la recesión vino y la escasez vino, ninguno de nosotros dejó de comer, porque Dios siempre nos dio su provisión. Siempre. Y mientras estábamos cantando hoy y oyendo la palabra y oyendo la alabanza, vino a mi corazón esto. Me dijo el Señor que bajo las manos del Señor tú vas a estar protegido y vas a estar guardado de cualquier persecución, de cualquier enemigo que se levante contra ti, de cualquier obra del diablo que quiera atraparte o algo. Solo bajo las manos de Dios usted va a estar protegido. Así que es mejor que se empiece a meter bajo la sombra de Dios, porque bajo su sombra usted va a estar seguro. Si se sale de esa sombra, va a ser asunto suyo, hermano. Va a ser asunto suyo.
Mientras Israel caminó bajo la sombra de Dios, 40 años estuvo en el desierto y nunca el sol lo quemó. Nunca las bestias del desierto, los animales del desierto, le hicieron daño al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estaba bajo la sombra del Señor. Eso es lo que usted y yo necesitamos hacer en este tiempo. Necesitamos estar bajo la sombra, porque solo bajo su sombra vamos a estar seguros. Dele un aplauso al Dios de los cielos. Vaya pues, el que tenga oídos para oír, que oiga. Leamos Marcos 6:49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El milagro es un acontecimiento del poder sobrenatural de Dios, pero es algo palpable, algo que se puede tocar, se puede ver lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, los que se multiplicaron el pan y comieron, lo tocaron y lo disfrutaron. Los que vieron a Jesús andar, vieron al Señor, vieron caminar y sintieron la fortaleza del Señor cuando les dijo: no tengan miedo, yo soy, no temáis. Hasta Pedro inclusive fue más allá. Pedro no solamente lo vio, Pedro logró caminar un par de, hermano, de pasos. No sé cuántos pasos habrá dado, porque la Biblia no lo dice. No dice si dio 5 pasos, si dio 10 pasos, si dio 15 pasos, no lo sé. Pero ¿cuántos han leído que Pedro también caminó? Por el poder de Dios y por el milagro del Señor. Se empezó a hundir porque de repente, hermano, empezó a ver su alrededor y empezó a ver las olas y empezó a ver los vientos, y entonces entró temor en nosotros. Mientras nosotros caminemos en fe, no nos vamos a hundir. Pero si pones tus ojos a tu alrededor, te vas a hundir. Haga conmigo así. Te vas a hundir. Si no pones tu mirada en Jesús, si no pones tu mirada en la fe, porque dice la Biblia que nuestro caminar hoy no es por vista, sino por ¿qué dice, hermano? Por fe. La Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. ¿Cómo se mira al invisible, hermano? Solo con fe. Solo con fe de saber que el Señor va delante de nosotros. Solo con fe de saber que el Señor viene atrás protegiendo nuestra vida. Solo con fe creyendo que Él va a proveer. Solo con fe creyendo que Él va a abrir puertas cuando tú necesitas fuerza. Cuando tú necesitas lo necesario, el Señor te proveerá lo necesario, porque Él va delante de nosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor, sí, Señor. Hay milagros de provisión. Hay milagros de caminar aún en lugares donde no se pueden caminar. Hay milagros cuando Dios te abre una puerta. Hay milagros cuando Dios se encarga de tu caso legal o de cualquier tipo. Dios se puede cuidar de todo lo que tú y yo necesitamos. Hay milagros en Dios. El don de milagros es ese. Ese es el don de milagros. Por supuesto, sí, oran los hermanos y alguien es sanado. Oran los hermanos por tus documentos, por tus casos legales, por los problemas que tiene, y Dios puede hacer la obra, porque no es el que ora el que hace el milagro. El que hace el milagro es el Dios que está sentado en su trono, que es poderoso para obrar y para hacer lo que Él quiere.
Dios sigue haciendo milagros. Les decía a los hermanos en la mañana, Dios sigue haciendo milagros hasta en pequeñas cosas, hermano. Porque lo de las multitudes es grande, pero que Dios te multiplique a ti es un milagro, pero no lo hace pequeño eso, porque te lo hizo a ti nada más. No, es un milagro también. A veces Dios hace milagros hasta de detenernos para que no vayamos a algún lugar. Y uno se pone hasta bravo, hermano. Se enoja uno. Dice, me detuvo de ir a hacer esto y yo quería salir corriendo. ¿Y por qué apareció esta llanta pacha? Aleluya. Y porque no se apura mi esposa. Aleluya. Y es que los niños, y voy a llegar tarde. Pero a saber de qué te está librando el Señor. No quiere decir que todos los días se tarden igual, va. Y eso ya no es milagro, eso ya es otra cosa. Pero a veces Dios hace cosas pequeñas, pero a saber de qué nos está librando el Señor, a saber de qué cosas nos está guardando el Dios de los cielos. Amén, hermano. Así que Dios, déjeme dejarle esto en su corazón. Dios sigue haciendo milagros, grandes y pequeños, porque nuestro Dios es grande y puede hacer milagros en cualquier momento. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Romanos 12:6. Entremos al segundo don de esta mañana. Vamos a hablar del don profético, del don de profecía. Y leemos Romanos 12:6, dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Fíjese que es interesante este dato. El don de sanidades y el don profético es probablemente el más mencionado en la Biblia. ¿Por qué? Porque sanidades hubieron en el Antiguo Testamento, pero también hubieron en el Nuevo. La profecía hubo en el Antiguo Testamento y también se menciona en el Nuevo Testamento. Estos dos dones, sanidades y profecía, son los más mencionados en la Biblia. Ahora, ¿por qué este dato es importante? Yo lo veo desde este ángulo. Cuando Dios habla de un tema una vez y otra vez y otra vez y otra vez, es porque Dios quiere llamar nuestra atención. Cuando Dios habla de un tema una vez allá, bueno, quiso enseñarnos, pero tal vez no sea tan importante como cuando Dios menciona una y otra y otra y otra y otra vez un punto o un tema. Sanidades y profecía es lo más usado. En el Antiguo Testamento, usted recuerda que la profecía se daba a través de los profetas: Elías, Eliseo, Isaías, Jonás. ¿Quién más, hermano? Joel. Y una cantidad de profetas en el Antiguo Testamento que la Biblia los clasifica, o los teólogos lo clasifican, profetas mayores y profetas menores. Les expliqué a mis hermanos temprano que los profetas menores y mayores es por la contribución que dieron en la Biblia. Los profetas menores son los que escribieron poco, y los profetas mayores son los que escribieron con mayor abundancia. Por ejemplo, Isaías, estamos hablando de más de 60 capítulos. Más de 60 capítulos. Pero busque Amós, o busque Nahum, o busque ¿qué? Joel, Jonás, 4 capítulos. O sea, escribieron menos, y por eso le llama profetas menores y profetas mayores. Aquellos hablaban acerca de lo que Dios les hablaba a través de sueños, visiones. Les hablaba con claridad del Señor. Pero en el Nuevo Testamento no se perdieron las profecías. Cambiaron, ¿cómo no? Hubo un cambio
Y de eso vamos a hablar hoy. Acompáñenme a Hechos capítulo 11, versos 27 al 28. ¿Existe la palabra profética en el Nuevo Testamento? Sí. ¿Existe el don profético en el Nuevo Testamento? Sí. Y en Hechos 11, 27, para dar un ejemplo de esto, dice: en aquellos días, estamos en el libro de los Hechos, en aquellos días unos, plural, profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Amén. Quiero que usted note esto, por favor, y quiero dejarlo bien claro a nivel de las Escrituras, porque hay muchas enseñanzas en las que se menciona que el tiempo de profetas ya pasó y que eso ya no existe, que eso fue para el Antiguo Testamento. Inclusive algunos se atreven a decir fue Juan el último profeta. Fíjense. Pero la pregunta es, si Juan fue el último profeta, ¿quiénes son estos? Porque estos son después de Juan. Y de Jerusalén bajaron, de Antioquía bajaron a Jerusalén, y venían unos, ¿sí? Así dice su Biblia, hermano. Y venían unos profetas, y entre ellos venía Agabo. Fue el que prorrumpió con una palabra profética, pero no era el único, eran varios profetas. ¿Sí me doy a entender? Y la profecía que él trajo fue una profecía tremenda, porque tenía que ver, hermano, que vendría una gran hambre sobre la tierra. Y dado esa palabra profética, los apóstoles y la iglesia se prepararon para poder ayudar a los necesitados en el tiempo de hambre. Eso es bien importante, porque, hermano, nos habla de cómo el Señor sigue usando palabra profética. ¿Me doy a entender, hermano? Sigue usando palabra profética para la iglesia. Eso era lo normal. Usted ve que el apóstol Pablo, cuando habla del don profético, aún del ministerio profético en Efesios 4, el apóstol no está tratando de explicar que hay profetas. Él está dando por sentado la profecía. Es más, el apóstol Pablo gasta, si puedo usar la palabra gasta grandes porciones de texto. Primera de Corintios 12 al 14, Romanos capítulo 12 entero, lo usa para explicar cómo debe ser regulados los dones dentro de la iglesia. ¿Oyó eso, hermano? Lo explica. Así es como debe de funcionar los dones, porque Pablo no está tratando de probar que hay dones. Da por hecho que hay dones, porque el Espíritu es el mismo. Y lo que está tratando es de regular cómo deben de funcionar dentro de la iglesia, porque recuerde que Pablo era perito arquitecto de la iglesia. Es decir, estaba dando las instrucciones de cómo la iglesia se mueve, de cómo la iglesia funciona y cómo la iglesia tiene metas de buscar al Señor. Amén, amados. Bueno, sigamos un poquito más. Vamos a ver un poquito más. Primera de Corintios 14, versículo 3 y 4, por favor. En el Nuevo Testamento, esto es el Nuevo también. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, vuelvo a repetir, él da por sentado los dones y empieza a enseñar cómo se debe de manejar o cómo deben de operar los dones. Versículo 3 dice: pero el que profetiza, por favor note esto, Pablo dice:
el que profetiza. Él da por hecho que hay gente que profetiza. Pero ojo, dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Verso 4. El que habla en lengua extraña, ese es el don que vamos a ver la otra semana. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica ¿a quién, hermano? A la iglesia. Entonces, ojo con esto que voy a decir. ¿Quiénes son los que deben de oír la palabra profética? Deben oírla los hombres, hablando de todo el mundo, y debe de ser edificada la iglesia. Entonces la palabra profética, allí hay 3 propósitos en ese versículo 3. Dice que es para exhortar, para edificar y para ¿qué más dije, hermano? Consolar. Ese es el propósito del don profético: edificar, exhortar y consolar. ¿Por qué es tan importante esos propósitos? Porque lamentablemente en muchos otros lugares se ha ocupado el don profético de manera errada y equivocada. Algunos han usado el don profético para tirarle a otra persona, para hablar mal de alguien, para sacarle los trapitos al sol a alguien. Y eso no son los dones. Eso no es el don profético. El don profético edifica, exhorta y ¿qué más? Consuela. ¿Cuántos me están entendiendo? Si ampliamos un poquito más lo profético, todavía podemos hablar mucho más, porque la Biblia habla de ministerio profético, don profético y unción profética. ¿Dónde habla el Señor de ministerio profético? Efesios capítulo 4, verso 11 al 13. Y Dios mismo constituyó a unos apóstoles y a otros ¿qué? Profetas. Entonces hay ministerio profético al nivel de un ministerio. Un apóstol es un ministerio, un pastor es un ministerio, un maestro es un ministerio, un profeta es ministerio. Hay ministerio. ¿Por qué tengo que aclarar esto? Porque no todo el que tiene don profético es profeta. Hay una diferencia entre el ministerio profético y el don profético. El ministerio profético es un llamado de Dios y una constitución de Dios para apoyar a todos los ministerios e iglesias. Pero el don profético no. El don profético es para todos nosotros, para toda la iglesia que reciba. Algunos reciben don profético, otros reciben don de milagros, otros don de lenguas, otro interpretación de lenguas. Ese es el don profético. El don profético sirve para consolar, exhortar y ¿qué más? Edificar a la iglesia. ¿Por qué es tan importante eso? Es importantísimo porque cuando usted oiga una palabra profética de alguien, usted tiene que discernir si es de Dios o no es de Dios. La Biblia menciona, eso está ahí en 1 Corintios del 12 al 14. La Biblia menciona que la iglesia debe de juzgar la palabra profética. Ojo con esto. La iglesia debe de juzgar. ¿Qué significa la palabra juzgar? Significa discernir lo que está oyendo y discernir si es de Dios o no es de Dios. Si es de Dios, recíbalo. Si usted siente que no es de Dios, no lo reciba. Eso es juzgar.
No está hablando de juzgar a la persona. Ese es el grave error que muchos cometemos. De repente alguien se levanta con una palabra profética y uno dice, ¿quién es? Aleluya. Vamos a ver, y abre uno el ojo. ¿Qué está buscando? ¿Quién lo dijo? Porque no es necesario buscar quién lo dijo. Usted juzgue si lo que está oyendo es de Dios o no es de Dios. Usted juzgue si lo que está oyendo está exhortando. Recuerde que exhortar es animar. Exhortar no es estar regañando. Está exhortando, está consolando y está edificando. Eso es el propósito del don profético. No es de abrir el ojo y ver, no, pues ¿qué? No, este va a dar, no puede ser. Si este acaba de venir a la iglesia, no sé, este no tiene plante. No, yo no creo. ¿Por qué? Porque juzgó a la persona. No, la Biblia no nos dice que juzguemos a la persona. La Biblia nos dice que juzguemos el contenido, lo que usted está oyendo. Y de hecho la Biblia dice que juzguemos, que oigamos aún en el mensaje. La Biblia lo dice, que oigamos el mensaje, oigamos la palabra, juzguemos. Es decir, si es de Dios, yo recibo la palabra. Y si no es de Dios, dice, la Biblia dice, retener lo bueno. ¿Y qué dice? Retener lo bueno y desechar lo malo. Eso es juzgar. No es juzgar a la persona, porque como les dije a los hermanos en la mañana, hermano, si usted recuerda en el Antiguo Testamento, hasta una burrita profetizó. ¿O no? Allá con Balaam, la burrita le habló. Le dijo, ¿por qué me pegas? ¿No ves que ahí adelante está el ángel? Te va a matar el ángel. Y Balaam se quedó. Entonces, si el Señor usó una burrita, ¿no puede usar otro? Otro hermano iba a decir yo. Lo que pasa es que usted va más adelante. ¿No puede usar otro hermano el Señor? Claro que puede. No puede. Mire, si un día se asustaron aquellos que de repente vieron a Saúl profetizando y dijeron, Saúl entre los profetas, si nunca ha profetizado. Pero Dios puede usar a cualquiera. Por eso le hablé de ministerio profético. Es un llamado establecido por Dios, profeta, confirmado por ministros. Ojo con esto, llamado por Dios, confirmado por ministros que le dan la diestra y de alguna manera lo ordenan y lo envían. Ese es el orden de Dios. Pero puede haber don profético que Dios reparte a quien Él quiere, porque todas estas cosas las hace un solo espíritu y reparte como Él quiere. Entonces el don es profético, es para todos, para todo el que quiera y todo el que Dios le dé ese don. Pero ¿cuál es la unción profética? La unción profética es la que en un ambiente de Dios, en algún mover de Dios, en algún ambiente que el Señor permita, de repente alguien se levantó dando una profecía y lo usó Dios una vez nada más, porque Dios quería usarlo y punto. No se quedó con un don, sino que fue movido por la unción del Espíritu Santo
que lo llevó a profetizar una vez. Pero Dios no es que le haya dado el don. A unos les da el don y a otros solo los alcanzó la unción del Espíritu. Me estoy dando a entender, hermano. Mire cuántas cosas necesitamos hablar acerca del don profético. Es muy importante. Es importante, pero no se debe de forzar. En la iglesia no se fuerza a que haya don profético. Si hay, qué bueno. Y si no hay, pues qué bueno. Porque Dios sigue siendo el mismo. Haya o no haya don profético, Dios está aquí. Porque Él lo ha prometido. Dele un aplauso al Dios de los cielos. No debemos forzar nada, como aquellos que de repente, pues sí, han tenido el don profético y de repente la gente empieza a buscarlos para decirle, hermano, y no le ha hablado Dios nada de mí. No le ha dicho Dios nada. A ver, míreme bien, míreme. Y el otro que lo agarró la carne también empieza a forzar profecías. Dice, déjeme ver. Sí, así dice el Señor. No, cuidado. Cuidado, que usted no debe de andar consultando a nadie. Tenga don profético o no tenga, usted no tiene que andar consultando a nadie, ni pagándole a nadie para que le hable de Dios. Eso no se paga, es don de Dios. Cuidado, porque si empieza a hacer eso, lo único que hizo es que se cambió de los adivinos a alguien que tiene don profético. Y eso es tratar de vivir la vida manejada por otro. Usted debe de buscar la guianza de Dios y del Espíritu. El don profético no es para dirigir su vida. El don profético solo es para que Dios confirme lo que Dios ya le habló o le va a hablar más adelante. Para eso es el don profético. ¿Me doy a entender, hermano? De repente alguien, hermano, mire, yo recibí esto del Señor, amén. Yo lo recibo, lo oigo, pero yo busco la confirmación de Dios. Que Dios me confirme. Porque si no, empieza uno a vivir la vida de otro, de lo que otro quiere hacer. Y eso no es así. Amén, amados. Es tan amplio esto, hermano, que no me da chance de ver todos los ángulos, pero algún día lo vamos a ver todo en el Señor. Sigamos un poquito más. Vamos a ver 1 Corintios 12:10. Veamos el tercer don. El tercer don de esta mañana. 1 Corintios 12:10. Ya vimos a otro hacer milagro, ya lo vimos. A otro profecía, es el que acabamos de ver. Pero hay uno más ahí, que es el que vamos a ver hoy. Es a otro discernimiento de espíritus. Los comentaristas bíblicos mencionan que uno de los dones más importantes como herramienta en nuestra vida es el discernimiento de espíritus. ¿Qué es el don de discernimientos? Es la habilidad especial de Dios para conocer si lo que estamos oyendo, viendo o tratando viene de Dios, viene del hombre o viene del diablo. Ese es el discernimiento. Que usted entienda, esto viene del diablo. Por ejemplo, se lo voy a plantear de esta manera. ¿Cuántos creen que Jesús tenía discernimiento? Por supuesto que tenía. De repente Pedro le dijo, Señor, que no te acontezca el mal. ¿Cómo es eso de que te van a arrestar y te van a ir a matar, Señor? Que no te acontezca tal cosa. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Hermana. ¿Era diablo Pedro? No, si era apóstol, hombre. Pero en ese momento lo estaba usando el diablo. En ese momento. No es que Pedro fuera del diablo,
No es que Pedro no fuera apóstol, no, ¿cómo no? Pero en ese momento lo estaba usando el diablo. Hay gente con buenas intenciones para nuestra vida, pero a veces nos quieren hablar de sus sentimientos, pero no necesariamente de lo que Dios quiere decirnos. Entonces uno tiene que discernir de dónde viene. Jesús discernió, rápidamente discernió. No, Pedrito, no, te está usando el diablo. Por supuesto, tenga cuidado en decir eso, va. Si alguien quiere y de repente usted siente que no viene de Dios, no es necesario decirle apártate de mí, Satanás. No es necesario. Solo dígale, vaya hermano. Le voy a dar el consejo de lo que yo hago. Aleluya. Yo oigo, de repente, hermano, fíjese que el Señor me mostró esto y esto y esto para usted. Hermano, fíjese que el Señor me dio un sueño y ahí estaba usted en el sueño. Quiero contárselo. Vaya, pues dele, échale. Y ya me lo cuentan los hermanos. Ya, ok, vaya. Gracias, hermano, muchas gracias. Esto es lo que yo hago. Gracias, hermano, por lo que usted me dio. Dios lo bendiga. Voy a consultarle al Señor. Punto. Si es de Dios, lo voy a consultar. Si yo ya sentí que no es de Dios, de todos modos no lo voy a ofender, pero lo voy a consultar con el Señor, porque el que me debe de dirigir es Dios. Nadie más me debe de dirigir lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que buscar, no, es Dios. Entonces lo mejor es ir a preguntarle a Dios, ¿no le parece? Hay hermanos con buenas intenciones, pero que a veces comieron muchas pupusas, hermano. Hay hermanos con buenas intenciones, pero a veces son los sentimientos. Y está bien que quieran compartirlo con nosotros, pero usted y yo tenemos que discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Amén. Amén, hermanos. Vaya. Entonces ese don, mire qué lindo, hermano, ese don es un don importante para la vida del creyente. Es una gran herramienta. Qué fácil sería, o qué hermano, qué lindo sería tener ese don tan activo, porque muchos lo tienen, pero no se activa cada vez que usted quiere. No, es cuando Dios quiere mostrarle algo. Se activa cuando Dios quiere mostrarle algo. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 4 verso 1. Voy avanzando por causa del tiempo. Amados, oiga, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces hay gente falsa, hay gente que está siendo usada por el enemigo. Tenga cuidado. Ese es el don de discernimiento que debemos de tener. Cuando usted oiga algo, de inmediato dígale al Señor: Señor, muéstrame, revélame. Señor, sé tú el que me hables, me confirmes, para no caer en gente que está haciendo mal uso de los dones o es falso totalmente y que puede dañar nuestra vida. El don da la capacidad de distinguir, oiga esto, el don da la capacidad de distinguir y descubrir si viene de Dios o viene del enemigo. Aquí un ejemplo para ir avanzando. Hechos capítulo 13, versículo 6 en adelante. Hechos 13, 6 dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre,
y procurando apartar de la fe. Oiga, hermano, hay gente que procura que te apartes de la fe. Dice al procónsul, entonces Saulo, que también es Pablo, oiga, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, ¿hijo de quién, hermano? Este no era Pedro. Este no era Pedro. Pedro es hijo de Dios, pero que en algún momento lo usó el enemigo. Este sí era hijo del diablo. Dice el texto: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de transformar los caminos rectos del Señor. Entonces aquí vemos a Pablo. Pablo está predicando el evangelio al procónsul, pero hay un enemigo ahí, hay un Elimas, hay un mago ahí estorbando. Y Pablo de inmediato lo reconoce y dice: lleno de toda maldad y de toda injusticia, hijo del diablo, ¿hasta cuándo cesarás de trastornar los caminos del Señor? Entendió él, Pablo entendió que el hombre tenía un mal espíritu. ¿Estamos bien? Como entendió que aquella mujer, ¿se acuerda? Aquella pitonisa que tenía espíritu de pitón, es decir, espíritu de adivinación. Aunque decía una verdad, porque la mujer decía: he aquí, estos hombres son hijos de Dios, son siervos de Dios. Mire qué bonito se oía, hermano. Pero la estaba usando un espíritu del diablo. Y la Biblia dice que Pablo la reprendió en el nombre de Jesús y hizo salir el espíritu que la estaba estorbando. Entonces, no todas las palabras bonitas vienen de Dios, hermano. No todas las palabras bonitas vienen de Dios. No todas las palabras que uno quiere oír vienen de Dios. A veces vienen del diablo. Como el apóstol Río, cuando se bajó de aquella gran campaña evangelística y alguien le dijo: hermano, ¿cómo lo usa Dios a usted? Sí, le dijo: el diablo me lo acaba de decir ahí arriba. Porque ya le había hablado. El diablo le empezó a hablar y le empezó a decir: cómo te usa Dios vos. Qué terrible, qué ministerio el que tenés. De veras vas a ser grande. El diablo empezó a hablarle bonitas palabras, pero él entendió que no venían de Dios. Lo reprendió en el nombre de Jesús. Señor, reprende toda obra del diablo. Y se fue la voz. Pero cuando bajó del púlpito, se acercó un hermano, una hermana, quien sea. Se acercó a alguien y le dijo: hermano, ¿cómo lo usa Dios a usted? Qué terrible, qué ministerio más grande. Y el hermano le dijo: sí, le dijo, ya me lo acaba de decir el diablo ahí arriba. Hay palabras bonitas que no siempre vienen de Dios. ¿Y cómo hacer, hermano? ¿Y cómo hago? Discernir por el Espíritu. Discernimiento para saber si viene de Dios o no viene de Dios. Ese es un don que Dios tiene para el pueblo. Un don que Dios tiene para su iglesia, para los que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Eso es para nosotros. El don profético es para nosotros. El don de discernimientos es para nosotros. El don de profecía es para nosotros. Son nuestros. Son nuestros. Son para que usted y yo caminemos. El don de milagros es para nosotros. ¿Cuántos dicen amén, amén? Hermano, pero que dicen que va a haber una campaña, una gran campaña de milagros. Yo creo en los milagros, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo en los milagros. Yo sé que Dios sigue haciendo milagros, pero Dios no ha dado dones para andar haciendo espectáculos. No, los dones del Espíritu
siguen siempre bajo la autoridad de Dios, no al uso de nuestro criterio o de nuestro antojo. Están bajo la autoridad de Dios. Por eso es que aunque tengamos don de sanidades, no todos por los que oramos sanan. ¿Por qué? ¿Por qué no sanan si tenemos el don? ¿Por qué no sanan? Porque está bajo la autoridad de Dios. Y Dios sana al que Él quiere, no al que nosotros queramos. Mire, si quedara a nuestro criterio, sanamos a los que nos caen bien. Y el que nos cae mal, a vos no te quiere sanar el Señor. Pero como no es así, a veces sanan los que no nos caían tan bien. Porque Dios sana a quien Él quiere. ¿Por qué no? ¿Por qué no todas las oraciones se producen milagros? Porque Dios hace el milagro con el que Él quiere. Sanó a uno que estaba en el estanque de Betesda, a uno. Y todos los demás quedaron enfermos. ¿Por qué no lo sanó Dios? Porque Él sana al que Él quiere. ¿Por qué no hay palabra profética cuando se nos antoje o cuando querramos? Porque no es así. Porque Dios habla cuando Él quiere. Por eso en la iglesia no se debe de forzar. Va hermano, hable algo. No. Si Dios quiere, va a hablar. Y si Dios quiere, no hay nada. ¿Sigue siendo Dios? Sí. ¿Se le debe de adorar siempre? Sí. No es porque hay alguna manifestación que vamos a adorarle, no. Se activa el don cuando Él quiere. Ya podemos tener el don, pero se activa y funciona cuando Él quiere. Por eso es que el don, aún el don de discernimiento, no es que tú conoces el espíritu de cada persona, porque entonces andaríamos así, mire. Andaríamos revisándole los espíritus a todos. Pero no es así. El don de discernimiento viene cuando el Señor te quiere mostrar y avisar de que algo no está bien ahí. Entonces viene el don de discernimiento. Pero hermano, ¿y lo tenemos o no lo tenemos? Lo tenemos, pero se activa cuando Él quiere, no cuando tú quieres. Se activa cuando Él quiere. Y es así, hermano. Yo lo he visto, yo lo he sentido cuando el Señor en algún momento determinado, boom, baja, esto no viene de Dios. Boom. Dice uno, algo raro está aquí. Uno lo siente. A veces entra a lugares donde uno siente el choque de reino. Boom, siente uno y qué raro está aquí la cosa, dice uno. Pues es el discernimiento, pero un discernimiento que se activa cuando Dios quiere en nuestra vida. No que en todo lugar que uno entre, vamos a ver cómo está el espíritu aquí. No, hermano, no es así. Se activa cuando Dios quiere mostrarte algo para cuidarte, para protegerte, para mostrarte algo que va a servir dentro del reino de Dios. Por eso hacer milagros no es cuando yo quiera hacer un milagro. Mire, va a haber gente que dice, hermano, yo quiero ver si el río se abre. Vamos a ver si se abre el río. ¿Y para qué? ¿Para qué quieres abrir el río? Porque allá se abrió el Mar Rojo, porque Dios iba a sacar a millones de gente que estaba presa en Egipto. Dios tenía una razón para abrir, un propósito para abrir un mar. Pero es que yo quiero que la gente vea que tengo el don. No funciona así.
Es que no es para hacernos famosos, no es para hacerte más grande. El don es para edificación de la iglesia, para mostrar que Dios sigue siendo poderoso y que puede usar a cualquiera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo termino. Cada uno de estos dones, hermano, son para la iglesia. Vino un ángel y le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Un ángel. Pero Felipe entendió que era un ángel de Dios. O sea, discernió, este es de Dios. Porque también hay ángeles del diablo. Y dice que los ángeles del enemigo brillan tanto como los reales también. Porque dice que, hermano, se visten de ángel de luz. Satanás se viste como ángel de luz. Y sus ministros también, dice. Entonces, no todo lo que brilla, dicen en el populacho, no todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que brilla viene de Dios. Hay que discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Cuántos necesitamos de esos dones, hermano? Yo creo que todos, hermano. Todos los necesitamos. Póngase de pie, ya terminé porque el tiempo se me fue. Bien me ayudó el Señor en no usar los 5 dones en un solo tema. Hubiera corrido con los dones y no le hubiera dado muchos elementos que son importantes en la operación del don de Dios. Voy a hacer una oración breve, pero quiero invitar a aquellos que le quieran decir al Señor: Señor, lo que tú quieras y cuando tú quieras darme un don, yo estoy aquí para que tú hagas conmigo lo que quieras. Le voy a invitar a que se venga adelante. Voy a ser breve en la oración, pero quiero invitarlo a que sea usted el que le venga a decir al Señor: Señor, cuando tú quieras y lo que tú quieras darme, haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Permita que la palabra del Señor llegue a lo más profundo de su ser. Que el Señor nos llene con su Espíritu. Mas Pablo, lleno del Espíritu Santo, no sé qué es lo que Dios quiera darte. Y no sé cómo Dios puede usarte. No lo sé. Lo que sé es que Dios sigue siendo el mismo. Y Él reparte como Él quiere a su iglesia. Los dones que necesita su iglesia para ser edificada. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tus manos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos esta tarde para que tu buen Espíritu obre en nuestro interior. Para que tu buen Espíritu que reparte los dones de los que estamos estudiando, Señor, mueve tu Espíritu en este lugar y encuentra tú, Señor, un lugar donde depositar los dones que tú tienes preparado para tu iglesia. No los reparto yo, los repartes tú, Señor.
obra esta mañana. Créelo, hermano. Cree en tu corazón que Dios puede derramar sobre tu vida un don. Señor, mira tu pueblo esta mañana. Derrama sobre tu pueblo un don de tu espíritu. Los dones que tú quieras. En el nombre de Jesús. Oh, Riamamasha. Y regente de Mayra Carabasha. Espíritu Santo, ministranos. Ministra a tu iglesia. Ministra a tu pueblo. Abre tu corazón, hermano. Dios está aquí. Dios está aquí. Aleluya. Déjalo mover. Deja mover al Señor. Oh, sí, Señor. Te adoraré, te adoraré. Levanta tus manos y tu corazón. Milagros, abre caminos, abre puertas. Deposita dones, Espíritu Santo. Haz tu obra, Señor, en tu iglesia. En este tiempo nos metemos bajo tu sombra, Señor. Nos metemos bajo tu sombra, Espíritu del Señor. Sanando mi corazón. Aleluya. Te adoraré. Sí. Aquí estás, tocando mi corazón. Sí, Señor. Te adoraré, te adoraré. Sí, mi Dios. Aquí estás, sanando mi corazón. Recibe, hermano, recibe de Dios. Recibe del Señor, del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, llenando de su Espíritu. Oh, sí, Señor. Aleluya. Oh, sí, mi Dios. Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Milagroso, abres camino. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Así eres tú. Te bendecimos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ministra tu presencia, Señor. Ministra tu palabra. Ministra de tu espíritu. Llena, Señor, llena corazones. En el nombre de Jesús.
Aleluya. Oh, sí, Señor. Tú eres el que reparte, Señor. Tú eres el que ministra. Tú eres el que llenas los corazones. Padre, oramos esta tarde para que tu presencia llene cada corazón, Señor. Oramos para que tu Espíritu ministre, bendiga y supla de tu Espíritu Santo en cada vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ministra los dones, enseña de los dones y opera los dones, activa esos dones, Señor, en el corazón de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias. Gracias porque tú eres un Dios fiel. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Señor, como ministro del cielo, yo bendigo, Señor, a tu iglesia y la ponemos bajo tu sombra, bajo tus alas. Por favor, extiende tus alas sobre tu pueblo, de tal manera que tu pueblo esté seguro, cubierto, protegido, bendecido por tu Espíritu Santo. Por favor, Señor, haz tu obra maravillosa. En el nombre de Jesús. A ti la gloria, a ti la honra, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso.